Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Tengan cuidado con la falsa economía de los burócratas, que su hashtag plan económico a largo plazo les costará muy caro. La falsa economía los empequeñecerá a no mucho tardar, especialmente si son ustedes víctimas del efecto goteo, o sea, pobres, ancianos o personas vulnerables. Madre mía. Stacy. Max Kaiser, nos encontramos en una economía de efecto goteo inverso. Miremos donde miremos, todos los elementos de la economía están orientados al beneficio de los rentistas de todo el mundo, que son los dueños de todo. Nuestro primer titular sacado de Zero Hedge dice así: una austeridad sorprendente. Las familias pobres de Grecia han perdido un 86% de sus ingresos, mientras que las ricas solo han perdido entre el 17 y el 20%. Grecia está sufriendo una austeridad desigual y un espectacular incremento de la pobreza. Las familias más pobres del país, que está colmado de deuda, han perdido casi el 86% de sus ingresos, mientras que las ricas solo han perdido entre el 17 y el 20%. La carga fiscal para los pobres ha crecido el 337%, mientras que en el caso de las clases con rentas más altas la cifra solo ha subido un 9%. Así se desprende de un estudio que ha analizado 260.000 datos fiscales y de ingresos entre los años 2008 y 2012. El estudio lo ha realizado el Instituto Alemán de Estudios Macroeconómicos. Ajá. Creo que hoy toca hablar de Grecia, ¿verdad? Alemania está encantada con que Grecia se esté derrumbando, porque así consigue que el euro siga cotizando en niveles bajos. De hecho, hace poco la moneda europea ha alcanzado mínimos que no se registraban desde hacía 12 años. Y eso beneficia enormemente a Alemania, el mayor exportador del mundo, que se dedica a fabricar los productos que la gente quiere y que ahora está utilizando a Grecia. Los griegos son muy ingenuos porque creen que pueden acabar con la austeridad y seguir formando parte del euro. Pero no se dan cuenta de que mientras sigan en la moneda común, seguirán siendo el chivo expiatorio de Alemania. Por eso yo creo que deberían salirse. Sí, pero no solo pasa en la eurozona, también sucede en otros países con otras divisas, como el Reino Unido, donde toda la austeridad y la carga fiscal se les aplican a las personas con menos ingresos. Ocurre en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Islandia, en Latinoamérica, en Asia. En todo el mundo se aplican políticas de efecto goteo inverso. Ya sé que Alemania sale beneficiada, pero si lo hace, eso es porque ellos son los rentistas del sistema. Y en el caso de Grecia, no han ido a por los ricos ni a por aquellos que han evadido impuestos, sino a por los más pobres. Los mismos que no pueden permitirse trasladarse a Londres. Hay muchos griegos que han huido de su país, pero solo algunos han podido blanquear su riqueza a través de la City de Londres. Sí, se trata de una manipulación financiera. Con eso de que la austeridad se les imponga solo a los pobres, lo que se pretende es acabar con ellos. No se está intentando crear una política económica que restablezca el equilibrio, sino evitar que los pobres puedan votar. Es como la política del complejo industrial penitenciario que se aplica en Estados Unidos, que consiste en meter en la cárcel a la gente que no se desea que tenga poder. Por su parte, en Grecia no quieren que los pobres tengan ningún poder, por eso imponen la austeridad sobre ellos. Y en el Reino Unido ocurre algo parecido, no quieren que los pobres con sus votos acaben echando a la cleptocracia. Por eso les imponen esa mal llamada austeridad, que no es una política económica, sino una manipulación financiera. Sí, y si se mete a los pobres en la cárcel, se les convierte en un activo que genera ingresos. Porque en Estados Unidos las cárceles son propiedad de empresas privadas, que son las dueñas de las celdas, en las que se encierra a los presos a cambio de $44.000 al año. Vamos a ver qué ha pasado en Grecia con todos los recortes derivados de la austeridad. La renta anual media bruta de las familias griegas ha pasado de los 23.100 euros del 2008 a los menos de 17.900 euros del 2012, una caída de casi el 23%. Ahora bien, en el 2012, casi una de cada 3 familias griegas ha tenido que sobrevivir con unos ingresos inferiores a 7.000 euros. O sea que actualmente una de cada 3 familias gana menos de 7.000 euros al año. Eso es lo que se ha conseguido en Grecia y en el resto de Europa gracias a la austeridad, algo que ya está empezando a pasar también en el Reino Unido, como refleja el siguiente titular. Los pacientes que pasan mucho tiempo ingresados en los hospitales le cuestan a la sanidad pública 287 millones de libras. Y es que el gobierno de coalición ha recortado 3.500 millones de libras del presupuesto para servicios sociales, lo que ha afectado principalmente a los pobres y a los ancianos, que recibían atención médica a domicilio para que les tomaran la atención y comprobaran que su estado de salud era bueno. Y lo que han provocado esos recortes es que cada vez haya más ancianos que se vean obligados a llamar a urgencias. Pero no solo eso. Ahora encima se les achaca que pasen demasiado tiempo en el hospital, después de todos los años que llevan pagando impuestos.
Sí, porque saben que aislar a los más vulnerables de la economía no supone ningún problema para la cleptocracia, que sabe que puede monetizar un servicio público como la sanidad sacando la bolsa. Y como los cleptócratas y los bancos tienen tanto dinero en exceso, están encantados de invertir parte de él en la sanidad pública británica, a la que han convertido en un centro de internamiento, y conseguir rentabilidades del 4 o el 5%, porque saben que lo que les va a dar el Banco de Inglaterra por su dinero es prácticamente nada. De hecho, pronto el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales les empezarán a cobrar intereses negativos. Por eso han preferido monetizar la sanidad pública y convertirla en un centro de internamiento en el que ingresar a los más vulnerables para sacar un beneficio casi exiguo. Aunque, bueno, la verdad es que sale mucho más rentable que lo que se hacía en el siglo XX. Porque en el siglo XX, los dictadores que metían a la gente en centros de internamiento no lograban monetizarlos y se convertían en una gran obligación financiera que les impedía seguir adelante con su política dictatorial. Sin embargo, la sanidad británica pertenece al dominio público, a los ciudadanos de a pie. Mira, lo que han hecho ha sido lo siguiente: recortar 3.500 millones de libras de otros servicios sociales para obligar a muchas personas a tener que recurrir a la sanidad pública, lo que dispara los gastos de esta última y provoca una crisis, además de alimentar constantemente todo tipo de titulares que hablan del mal estado de la sanidad y que proponen que el sector privado entre en ella para arreglar la situación. Es una forma de comerles el terreno a los ciudadanos de a pie, al dominio público. Mira, en Estados Unidos, en el estado de Illinois, al que pertenece la ciudad de Chicago, tienen un grave problema con la delincuencia y por eso tienen tan fácil construir prisiones. Aprovechan las grandes llanuras del Medio Oeste para inaugurar nuevas cárceles y llenarlas de presos. Han creado un sistema judicial que facilita la detención y el posterior encarcelamiento de la gente porque el complejo industrial penitenciario es un sistema rentista basado en un efecto goteo inverso que beneficia a las clases más altas. El problema del Reino Unido es que, al ser una isla en medio del océano, no pueden construir cárceles hasta Cornwall o Sheffield, porque no hay terreno disponible. Por eso tienen que cargarse la sanidad pública, convertirla en el nuevo complejo industrial penitenciario y monetizar a los más vulnerables y a los enfermos. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, donde ya llevan 30 o 40 años de austeridad y donde nació también el concepto de la economía del efecto goteo, aunque ahora ese efecto goteo se haya invertido y solo beneficia a las clases más altas. En Estados Unidos cada vez hay más pobres y menos ricos. Eso sí, los pocos que ganan dinero se hacen inmensamente ricos. Vamos a ver qué pasa con el dominio público y con el ciudadano de a pie de Estados Unidos. La economía estadounidense amenazada por sus descuidadas infraestructuras. El gasto público que se hace en carreteras, aeropuertos, puentes, vías de ferrocarril y centrales eléctricas es la mitad que el que se hace en Europa, lo que supone una amenaza para la misma prosperidad del país. Sabemos que antes Estados Unidos tenía los mejores aeropuertos y las mejores autovías, pero ahora esas infraestructuras se han convertido en una pesadilla dilapidada. Los estudios no hacen sino confirmar el descenso que está experimentando Estados Unidos en términos relativos. Un informe del Foro Económico Mundial que ordena a los países según sus infraestructuras coloca a Estados Unidos en el 25º lugar, mientras que el Reino Unido ocupa el 24º. El número 1 lo ostenta, como habrán podido imaginar, Suiza. En el caso del transporte aéreo, del que Estados Unidos fue pionero, el país ha caído hasta la 30ª posición, aunque seguro que cualquiera que frecuente los decadentes y saturados aeropuertos de Nueva York o el de Washington, que se encuentra en un estado parecido, considera que el país no ha salido mal parado del todo en la clasificación. Por increíble que parezca, en Estados Unidos no se ha abierto ni un solo gran aeropuerto desde que se inaugurara el Aeropuerto Internacional de Denver en 1995. Asimismo, el informe considera a 70.000 puentes de Estados Unidos como peligrosos, y de los 22.500 kilómetros de líneas férreas de alta velocidad que hay construidos en todo el mundo, no hay ni un solo kilómetro que corresponda a Estados Unidos. La definición de competitividad en Estados Unidos ha cambiado de forma radical. Antes, para que una empresa fuera competitiva, tenía que contratar al personal más cualificado para desarrollar productos innovadores y venderlos a un precio competitivo. Pero eso ya no es así. Ahora las empresas competitivas de Estados Unidos son las que más deudas son capaces de asumir. Y eso es tremendamente injusto, porque unas pocas empresas y bancos del país tienen la capacidad de contraer cantidades de deuda ilimitadas sin incurrir en coste alguno gracias a los intereses al 0%, mientras que el resto de las empresas, la gran mayoría, ya sean pequeñas empresas o autónomos, tienen que pedir prestado dinero al 10, 20, 30, 40 o 50%, o incluso al 1.000 o al 3.000% si recurren a los prestamistas del día de pago. O sea que la competitividad de Estados Unidos y la del resto del mundo depende de aquellos que mantienen una estrecha relación con los bancos centrales y que tienen la capacidad de pedir prestadas cantidades ilimitadas
toneladas de dinero al 0% de interés. Un dinero que luego emplean para comprar unos supuestos activos que utilizan para garantizar el estilo de vida de un multimillonario gracias a que tienen acceso al dinero al 0% de interés sin ningún tipo de restricción. Así está el nuevo panorama de la competitividad. Nuestro sistema no se puede definir como capitalismo, sino como deudismo. Bueno, según los expertos, Estados Unidos debería invertir 3,6 billones de euros para equipararse a los estándares del resto del mundo. Ahora bien, si nos fijamos, por ejemplo, en África, vemos que allí se están construyendo carreteras, líneas férreas de alta velocidad, etc. ¿Y quién las está construyendo? China. De hecho, China tiene esos 3,6 billones de dólares en forma de deuda estadounidense, así que se me ha ocurrido una idea, que China colonice Estados Unidos. Así podrían darles a los ciudadanos el derecho de tener un tren de alta velocidad. Yo creo que Warren Buffett acabará vendiendo Berkshire Hathaway a los chinos, a lo mejor por $1,5 billones de dólares. De esa forma se convertirán en los propietarios de gran parte de las infraestructuras de Estados Unidos porque su empresa, una de las mayores de todo el país, posee muchos sistemas ferroviarios y proyectos energéticos. Que la vendan a los chinos y que los chinos arreglen las cosas. Así Estados Unidos se convertiría en un país mucho mejor, aunque entonces los estadounidenses tendrían que enviar todo el dinero a China, al igual que los pensionistas británicos envían todo su dinero a Alemania por culpa de que el Reino Unido haya vendido la sanidad pública y todos los proyectos de infraestructuras a unos planes de pensiones extranjeros que son propiedad de los estados de esos países europeos. Y también de China, del Estado chino, del Estado coreano y del Estado francés, que están recibiendo todo ese flujo de ingresos procedentes de la venta de activos por parte del Reino Unido. Ser campesino no es lo peor que le puede pasar a uno en el mundo. Es mejor, desde luego, que estar en la cárcel. Podían utilizarlo como eslogan para las elecciones. Mejor campesino antes que preso. Ya me imagino los carteles pegados por todo el Reino Unido. En fin, tenemos que irnos, Stacey, tenemos que irnos. ¿Soy más rentable estando en la cárcel? Es verdad. Los presos deberían monetizarse a sí mismos, salir a bolsa y comprar la BBC para vendérsela luego a los chinos. En fin, no se pierda la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Daniel Hassan, del grupo de gestión de pequeños activos Robinhood. Daniel, bienvenido a Kaiser Report. Hola, Max. Es estupendo tenerlo en el programa, porque nosotros hemos hablado muchas veces de cómo el capitalismo y la financiarización lo han cambiado todo radicalmente, y de la necesidad de crear un nuevo enfoque para la distribución o redistribución de la riqueza. Empecemos por el principio. Usted es dueño de un fondo de cobertura que reparte sus beneficios de una forma mucho más ecuánime. ¿Es así? Sí, puede definirse así. Me gustaría empezar haciéndole una pregunta concreta. La prensa de izquierdas y a veces los verdes suelen emplear conceptos como medios de producción, mano de obra, salarios. Las fábricas, Los lugares de trabajo, las materias primas, pero todo eso pertenece al siglo XX y está totalmente desfasado. Los nuevos medios de producción, que son los que determinan la distribución de la riqueza, son los algoritmos financieros. ¿Qué opina al respecto? Sí, está el algoritmo de Facebook, el de Google. Por eso nosotros hemos decidido crear nuestro propio algoritmo, que difiere del movimiento Ocupa Wall Street, en que no consiste en una ocupación física, sino en entrar en los mercados bursátiles y absorber del cerebro de los banqueros, a los que clasificamos según sus competencias. Explíquese un poco más. ¿Qué quiere decir? Puede compararse con la clasificación que hace Google de las páginas web. Cuanto mejor sea esa clasificación, mayor ponderación obtiene la página en el motor de búsqueda. Pues bien, lo que nosotros hacemos es comprar el flujo de datos de todas las operaciones que se llevan a cabo cada día en Wall Street y luego clasificar cada uno de esos actores e instrumentos según su competencia, algo que ningún operador es capaz de hacer. Es decir, que primero clasificamos a todos los actores y luego, cuando varios de ellos hacen un movimiento igual o superior a 100 millones hacia un activo o un valor concreto, imitamos su comportamiento. No tratamos de entender lo que hacen, simplemente hacemos lo mismo que ellos.
O sea, que se anticipan a los que se anticipan. Sí. Por ejemplo, hay gente que se suscribe a los terminales de Bloomberg y que paga una cuota anual bastante elevada para tener acceso a los datos, generar algoritmos y hacer operaciones. En todo el mundo hay algo así como unos 10.000 fondos de cobertura, y la verdad es que unos cuantos de ellos se dedican mayoritariamente a la búsqueda de rentas. Sí. Pero no aportan nada a la economía. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo decide comprar deuda por valor de 1 billón de euros, lo que hacen es anticiparse a esa operación y ganar dinero con las acciones del Banco Central. Es decir, que lo que ustedes hacen es capturar esos datos y decir, a ver, estos datos deberían obrar en poder de unas personas que tuvieran una mayor conciencia social. Y ahí es donde entran ustedes en juego. Sí. Su rendimiento es espectacular. No en vano supera año tras año al S&P. ¿Qué pasa luego con los beneficios? ¿Cómo se distribuyen? Los socios de la cooperativa pueden proponer proyectos para financiar. Y luego, cada 2 años, elegimos al azar a 3 socios para que decidan a quién se le puede conceder ese dinero. El único requisito es que los 3 se pongan de acuerdo en el proyecto que se quiere financiar, siempre y cuando sea un proyecto diseñado por ciudadanos de a pie que tenga por objeto hacer el bien en el mundo. Vamos a hablar del concepto de expandir al ciudadano de a pie, que entronca con el trabajo de Lawrence Lessig, de la Universidad de Stanford, al que sigo desde hace muchos años y que inició una cruzada contra las perniciosas leyes sobre derechos de autor que invaden el dominio público y al ciudadano de a pie para beneficiar a los monopolistas que controlan el cártel de los derechos de autor. Todos conocemos las consecuencias trágicas del comportamiento de esos monopolistas. No tenemos más que recordar la muerte de Aaron Swartz o la redada ilegal que hicieron contra Kim.com en Nueva Zelanda. Yo creo que todo esto entra dentro del ámbito del ciudadano de a pie. Supongo que estará de acuerdo conmigo. Sí. Y ahora esa expansión se extiende también al ámbito medioambiental, como los bosques, los océanos, etc. Sí. Su leitmotiv es expandir al ciudadano de a pie. Sí. De esa forma se unen a la Fundación por las Fronteras Electrónicas en su lucha contra el cártel de los derechos de autor. Incluso podrían aliarse con los verdes y tratar de evitar la destrucción del medio ambiente. Tenemos algo así como 330 socios, lo que supone que hay 330 definiciones de lo que es un ciudadano de a pie. Nosotros no pretendemos especificar en qué consiste. En este momento, lo que decidimos financiar depende del azar, porque de los 340 socios, seguro que los 3 socios elegidos tienen ideas bastante distintas. Ahora lo que estamos haciendo es validar el concepto, no solo desde un punto de vista teórico, sino que ya estamos dándoles ese dinero a los proyectos elegidos para que hagan todo tipo de cosas. Y luego no les pedimos explicaciones sobre sus actos mientras hagan algo bueno. Mire, voy a relacionar este tema del que estamos hablando con una conversación que tuve una vez con el antiguo director de Greenpeace, Gerd Leopold, creo que se llama. Estaba en un despacho de Londres con Zach Goldsmith, que ahora es parlamentario por Richmond y que entonces dirigía la revista The Ecologist, y le propuse un nuevo concepto de fondo de cobertura en el que se monetizaran los boicots para expandir el dominio público y consolidar los esfuerzos internacionales por descapitalizar a las empresas. Luego se harían ventas en corto de las acciones y los beneficios se destinarían a expandir el dominio público. Pues ¿sabe qué fue lo que me dijo? Que no todos los activistas están lo suficientemente avanzados como para entender algunas cuestiones financieras y que mi propuesta podría disuadir a algunos y perjudicar a la marca. Somos la oveja negra del mundo de los fondos de cobertura activistas, pero está claro que hay gente con la suficiente inteligencia como para lograrlo. Es verdad que yo voy vestido un poco como un rarito de la informática, pero en nuestras filas tenemos también artistas, académicos, exbanqueros, financistas. ¿Son activistas? Sí. ¿Tienen la inteligencia necesaria? Sí. ¿Es esa la única opción? No. La verdad es que la izquierda critica mucho algunas de nuestras políticas en materia de inversión porque no adoptamos una postura ética respecto a aquello en lo que invertimos. Pero nosotros creemos que cuando haya suficientes actores competentes que acudan a una misma herramienta o inversión, nosotros tenemos que acompañarlos. Eso sí, es verdad que es un vacío intermedio un poco incómodo. De acuerdo. Ustedes se centran principalmente en acabar con los buscadores de rentas, empleando sus mismas herramientas. Sí. Y eso mueve el capital por todo el tablero, lo que permite expandir el dominio público en mayor medida. Ustedes definen su negocio como una empresa de gestión de activos pequeños.
Supongo que lo que eso significa es que pueden participar en ella los pequeños inversores. ¿No es así? Sí, exacto. Habitualmente, para entrar a formar parte de este juego, las barreras de entrada son enormes. Sin embargo, nosotros lo único que les pedimos a nuestros socios para entrar en el negocio es una aportación inicial de 30 euros y una cuota de participación obligatoria de otros 30. Luego se pueden tener las participaciones adicionales de 30 euros que uno quiera. Por eso hablamos de activos pequeños. Nuestro mensaje es muy sencillo. Hay más de una forma de ocupar Wall Street y el lugar en el que almacenamos nuestro dinero es una forma de dar nuestro voto a un sistema concreto. Si utilizamos los bancos, los planes de pensiones, etc., ese dinero acaba en la bolsa. Ya veo. Normalmente, para entrar en un fondo de cobertura, los inversores tienen que aportar al menos 1 millón de libras. En cambio, en su empresa basta con aportar unos pocos cientos de libras. 60 euros y puedes participar. Con 60 euros se puede proponer un proyecto y el voto de esa persona cuenta exactamente lo mismo que el de otra que haya aportado 50 millones u otros 60 euros. Entiendo. O sea que su fondo, su dinero, se utiliza para hacer frente al dinero de otros en la lucha por conseguir ganancias crecientes y por redirigir esos beneficios a expandir el dominio público, que es una forma muy sencilla de decir que debemos acabar con cualquier cosa que perjudique al dominio público, ya sea el comportamiento corporativo, un estado de vigilancia o un gobierno con exceso de celo. Al final se acaba creando una competición entre el dominio público y el privado, y lo que deberíamos dejar es que la competición siga adelante. Yo me pongo frontalmente a legislar qué es lo público y qué es lo privado. Porque entonces lo que se hace es depender de los cerebros de unos pocos individuos que son los que dictan las leyes. Corríjame si me equivoco, pero lo que yo interpreto de sus palabras es que esas fuerzas de mercado pueden utilizarse con todo lo bueno que aportan para expandir el dominio público y luchar contra el otro lado de este mercado. Es decir, construir un mercado en el que el dominio público se enfrente al privado. Hace un par de días vi en Twitter un gráfico de Mother Jones con las primas que habían cobrado los banqueros en el 2014, que duplicaban el dinero total que habían ganado los trabajadores estadounidenses que cobran el salario mínimo. Creo que eran 28.000 millones frente a 14.000. Y eso es una vergüenza. La financiarización y los algoritmos de producción están haciendo que todo el dinero vaya a parar a esa gente. Pues bien, nosotros lo que queremos es recuperar parte de ese dinero y, como dice la Fundación para el Intercambio entre Particulares, regar con él al ciudadano de a pie. De momento solo estamos validando el concepto, pero tenemos otras ideas mucho mejores. Vamos a analizar la expresión regar al ciudadano de a pie, que es una analogía que yo he utilizado ya en este programa. En otras palabras, los bancos centrales emiten un montón de moneda, pero luego ese dinero no se utiliza para regar el resto de la economía. Lo que hace más bien es construir una tubería que pasa de largo de la mano de obra y los salarios y que va para los bolsillos de los directores de fondos de cobertura, que se hacen inmensamente ricos sin añadir absolutamente nada a la economía. Si esos directores de fondos de cobertura hubieran ganado, por ejemplo, 1.000 millones el año pasado, pero hubieran creado un montón de puestos de trabajo, hubieran expandido el dominio público y hubieran contribuido a crear una economía más equilibrada, entonces todavía me parecería bien. Pero es que no han hecho nada de eso. Han sustraído dinero del dominio público y de los salarios y han disminuido la pujanza de la economía mundial, por lo que se les puede tildar de parásitos, perniciosos, feos y malvados. Nosotros al final decidimos llamar a nuestro algoritmo el parásito, porque queremos parasitar a los que nos parasitan. En este programa yo siempre comparo a Jamie Dimon con un parásito, con una tenia solitaria. Sí. Ustedes combaten el fuego con fuego, luchan contra los parásitos con parásitos y se ponen a su mismo nivel. Sí. A mí, desde luego, me parece la mejor forma de hacer las cosas. La definición de lo que son los medios de producción que utilizan aquellos que deciden adoptar un enfoque diferente es de hace 50, 60 o 70 años y se ha quedado completamente obsoleto. El problema es que los Paul Masons del mundo que trataron de reinventar el capitalismo no se dieron cuenta de estos cambios. En fin, seguiremos de cerca sus progresos. ¿Qué tiene que hacer la gente para participar? Visitar nuestra web robinhoodcoup.org. Verán que tenemos un montón de actividades preparadas, por ejemplo, el sorteo de un trabajo remunerado en la Exposición Universal, que paradójicamente se apoya en una mano de obra no remunerada. Por eso vamos a enviar una carta a las empresas que participan en ella para que paguen a la gente por el trabajo que hace.
Muy bien, Daniel, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. Gracias, Stacy. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado, Daniel Hassan, del grupo de gestión de pequeños activos Robinhood. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.